Yo puedo ver cómo a través del Espíritu de Dios, Dios está ordenando el corazón y los pensamientos y las emociones de muchas personas. Porque cuando Dios reina y gobierna, la expansión del reino se hace manifiesta. Y cuando la expansión del reino se hace manifiesta, la naturaleza de Dios es efectiva. Y la naturaleza de Dios, siendo efectiva, vence. Confíen porque he vencido al mundo. Casa de Fe. Vamos a dar inicio con esta enseñanza a la que le he puesto por nombre: la naturaleza de Dios es efectiva. La naturaleza de Dios es efectiva. Y nos vamos a dar cuenta que Dios, todo lo que hace, cuando Dios hace algo, todo lo pone desde cero, ¿verdad? Lo pone desde cero porque el Señor no puede usar algo que no sirve, ¿verdad? Y si somos bien honestos, ninguno de nosotros, cuando el Señor nos llama, nos convoca, atendemos al llamado, dentro de nuestro recorrido humano, por muy perfecto, entre comillas, que hubiera sido, está lleno de errores, de desaciertos, ¿verdad? De fracasos, de pecado incluso, ¿verdad? Dice la Escritura que todos nacimos en una naturaleza de delito. O sea, yo siempre que escucho esto, tal vez, bueno, uno lo lee y tal vez ya no lo logra dimensionar del todo, pero el delito es una cosa seria, pues. Por eso es que no andamos todos ahí robando, ¿verdad? Sí, seguramente por principios, por valores, etcétera, pero también porque sabemos que caer en un acto delictivo es delicado. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que por esa misma razón Dios no puede empezar a hacer algo que ya no le sirve. Por eso es que Él crea una nueva vida. Por eso nos hace una nueva criatura. Por eso nos da una nueva mentalidad. Por eso nos da un nuevo gobierno. Por eso inclusive nos da un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios no puede establecer su voluntad en aquello que ya no es útil. Y esto es importante que nosotros lo logremos dimensionar, porque entonces vamos a darnos cuenta que todos y cada uno de nosotros, por nuestras propias obras, definitivamente no calificábamos. Pero si estamos en esto y calificamos, es porque hay una naturaleza superior, ¿verdad? Una sobrenaturaleza, una supernaturaleza que nos permite avanzar. Y esa supernaturaleza que nos permite avanzar, pues es la de Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo a lo largo del tiempo, esta naturaleza de Dios es efectiva en aquellos que se alinean al deseo de la voluntad del Padre, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que el tiempo, de alguna manera, a lo largo del tiempo, Dios ha mostrado que todo al que llama y opera en la voluntad es verdadero, es válido y es capaz de cumplir la realidad de Dios. Es decir, en algún momento de nuestras vidas nosotros tendemos a descalificarnos por nosotros mismos. Entonces nos descalificamos porque nuestra dimensión está limitada a todos nuestros fracasos. Como decía alguien, caras vemos, oscuridades no sabemos. ¿Verdad? Y nosotros que nos conocemos, generalmente nos descalificamos por nuestras propias opiniones, nuestros propios criterios, por nuestra propia naturaleza en la que nacimos. Pero resulta que Dios nos escogió no por ser nosotros como tal, sino porque Él nos escogió para poner de Él en nosotros. Y calificamos y somos efectivos por el amor y la gracia de Dios operando en nosotros. Entonces vamos a ver que a lo largo del tiempo han existido personas, hijos de Dios,
que probablemente estaban descalificados por ellos mismos. Pero al ser llenados, veámoslo así, por la naturaleza de Dios, inevitablemente se convierten en personas efectivas para Dios. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino, era un homicida. O sea, yo me atrevo a pensar que pudo haber rozado inclusive el rasgo de un sociópata, porque dice la escritura que vaciaba las iglesias, las asolaba, dice la escritura. Entonces, si consideramos ese perfil y posteriormente vemos el perfil que tiene el apóstol Pablo, pues en realidad desde nuestra perspectiva creeríamos que él pudo haber sido todo menos lo que él fue. Pero ¿por qué fue tan efectivo? Porque la naturaleza de Dios entró en un estado de validez en su vida. Él se alineó a la voluntad del Padre y eso le permitió ser efectivo. Y eso quiero que hoy nosotros empecemos a notar, a ver. Cuando nosotros nos alineamos a la voluntad y a esta realidad de Dios, inevitablemente va a existir un impacto en la tierra. Como cuando también nos desalineamos, existe un impacto, ¿verdad? Se ve cuando estamos alineados y se nota cuando no estamos alineados. Le decía el apóstol Pablo a sus discípulos, ¿verdad? Será manifiesto a todos. Entonces la idea de esto es que nosotros cada día podamos desarrollarnos más en esa efectividad divina. Vamos a notar que en Primera de Samuel, capítulo 16, este es uno de los acontecimientos donde nosotros podemos notar cómo el profeta Samuel unge a David. Y vamos a leer el versículo 1. Y dice: dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre la tierra? O sobre Israel, perdón. Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Todos sabemos que Saúl fracasó, ¿verdad? Digan conmigo, fracasó. Sí, fracasó. Y eso llevó a que el profeta Samuel sintiera un gran remordimiento, culpa, frustración. ¿Por qué? Porque fue el profeta Samuel quien ungió a Saúl. Entonces él estaba como, me salió mal la jugada, ¿verdad? Y en ese momento estaba llorando. Dice que él estaba llorando, un profeta usado por Dios a unas dimensiones estratosféricas. Estaba llorando. Porque a la final, si bien es cierto, era un hombre usado por Dios poderosamente, en él también habitaba una naturaleza que todavía era la caída y por eso lloraba, ¿verdad? Aquí está llorando. Y dice aquí en el versículo 2: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Existe un cuestionamiento. ¿Cómo lo voy a volver a hacer si ya lo hice mal una vez? Si Saúl lo supiera, me mataría. Imagínense ustedes. Dios respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Dios he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijera. Versículo 4: hizo pues Samuel como lo dijo Dios. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Porque la dimensión de Samuel era grande. Entonces dijeron: si ya viene el profeta, aquí nos viene a dar con todo, ¿verdad? Recuérdense que, y eso lo vamos a ver adelante, que en ese tiempo no existía rey, sino hasta que el pueblo lo pide. Y el encargado de establecer a un rey en ese momento era un profeta. Versículo 5: él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Dios, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y si santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Dios estás ungido. Es decir, vio uno y dijo: este es. Recuérdense que Isaí, para ponerlos en contexto, tenía hijos guerreros.
Entonces el perfil de esos hijos guerreros era muy notorio. O sea, entraba el profeta Samuel, el Señor lo envía a ungir a un nuevo rey, y resulta que se encuentra un hijo de Isaí, y ese hijo de Isaí reunía el perfil de un guerrero. Era grande, me imagino que hasta barbudo, ¿verdad? Se notaba que había peleado con cicatrices, plano también olía feo, ¿verdad? Entonces dijo Samuel, hasta por el olor lo reconozco. Debe ser, en el versículo 6. Entonces dice en el versículo 7, y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. No es, porque Dios no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Es decir, físicamente parecía que cumplía los requisitos, pero internamente no, ¿verdad? Entonces en el versículo 8 dice, entonces llamó Isaí a Abinadab, dijo, bueno, voy a traer otro, ¿verdad? Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es el que ha escogido Dios. Versículo 9, hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco es E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, Dios no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Aquí quiero yo hacer un paréntesis, son 7 los hijos de Isaí. Bien, el Antiguo Testamento, el número 7, nos habla de gobierno, no de un gobierno perfecto, pero sí de un gobierno, ¿verdad? Entonces no es casualidad tampoco que David, siendo el más pequeño, fuera el séptimo, ¿verdad? Porque él representaba el gobierno de Dios. ¿Capichi? Eso. Entonces, versículo 11, le dijo, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el descalificado, el que en apariencia no era, el que todos dirían, está bueno, pero para otras cosas, menos para este llamado, ¿verdad? ¿Son estos todos sus hijos? Y respondió, quedaba el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y se le hizo entrar, y era rubio, hermoso y de ojos de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque es Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Nosotros, y eso lo podemos ver en 1 Samuel, del 1 al 9, existe el momento donde, y esto es importante, porque vemos que Samuel había envejecido, puso a sus hijos sobre Israel, pero sus hijos no eran como Samuel. Lamentablemente los hijos de Samuel no fueron buenos hijos, ¿verdad? En el versículo 3 lo dice, pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Recuérdense que en ese tiempo la idolatría, la corrupción, la presión social, civil, ¿verdad?, personal era tan grande que aquí los mismos hijos de Samuel estaban corruptos, eran hijos corruptos. Entonces dice el versículo 4 que los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios, y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos.
¿verdad? Es decir, en ese momento, y este contexto es importante tenerlo, fue el mismo pueblo quien pidió un rey, ¿verdad? Un hombre que les gobernara. Y sin necesidad de meterme a temas como políticos o de gobierno, todos aquí sabemos lo que le pasó a este pueblo. Y algo que debemos aprender es que, por ejemplo, que en mayor medida el rey de una nación tenga mucho poder, va a ser peor para el pueblo. Es decir, los reyes de la tierra en estados de gobierno necesitan menos poder, no más. Porque si llega al poder alguien corrupto, se va a extender la corrupción. Vemos países en donde el que gobierna tiene el poder de todo y sus propias causas hablan por sí solos. Y eso le pasó en este momento a Israel. Y Dios se lo dijo al profeta Samuel: no te están desechando solamente a ti, y lo que hicieron conmigo lo están haciendo contigo, pero déjalos que tengan su rey, y verán la diferencia en que yo reine o reine un hombre. Y pues efectivamente el gobierno de Saúl sobre la tierra de Israel no fue el mejor. Entonces aquí tenemos que poner dos contextos, porque siempre hemos dicho David fue peor que Saúl en apariencia, en su vida privada. Sin embargo, uno fue escogido por los hombres y otro fue escogido por Dios. Y eso marcó un contraste altamente profundo. Tanto así que es Dios quien le dice al profeta Samuel: deja ya de llorar por Saúl y ve a ungir al rey que me he provisto. Tú lo vas a ungir. Y esta figura de haberse provisto de un rey es la figura también de Jesús. La figura de Jesús fue un rey que Dios mismo se dio a sí mismo para darnos un rey que enseñoree sobre nuestras vidas. Es decir, el rey Jesús, cuando viene a esta tierra, no es el resultado de la voluntad humana, sino de lo que Dios se ha provisto para proveerse de esta manera de otros reyes. Por eso dice el libro de Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, porque es la forma que encontró Dios de proveerse para sí mismo de una naturaleza efectiva. Y eso fue exactamente lo que pasó con David. Cuando nosotros vemos que Goliat, por darles un ejemplo, si no estoy mal, esto está en 1 Samuel 17, sí, versículo 17, vemos algunas situaciones importantes que vamos a remarcar. Por ejemplo, en el versículo 1 dice lo siguiente: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron, miren, ellos se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon, versículo 2, en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Era bastante alto, ¿verdad? Veamos versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Pesaba bastante. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo, hasta el rey. Vamos a irnos al versículo 34. Y dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 37, añadió David:
Dios me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl el rey a David: ve y Dios esté contigo. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque le pusieron un traje igual al de ellos, andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Veamos el versículo 42. Cuando el filisteo vio a David, le tuvo por poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Versículo 45. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Verdad? Y nosotros posteriormente vemos en el versículo 49 que David mete su mano en la bolsa, toma una piedra y la tira en honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. En el versículo 39, si no estoy mal, claramente dice David que él no había practicado la forma en la que le estaban diciendo que tenía que utilizar para vencer a Goliat. Pero él claramente antes de eso dice que sí había practicado. Él dice que se había enfrentado a osos, leones, y desde un aspecto espiritual, si ustedes se recuerdan, ese era el negocio de su papá Isaí. Cuidar las ovejas era el negocio del papá. Dentro de un aspecto espiritual quiere decir que David siempre estuvo en los asuntos del Padre practicando. Cuando llega al lugar de la batalla, lo quieren poner de otra forma muy distinta a lo que él había entrenado en su vida. Entonces dice: esto que me estás poniendo es inútil para mí. Pero además pasa algo. Este acontecimiento está sucediendo después de que el profeta Samuel a él ya lo había ungido. Es decir, en ese momento él ya era el rey, aunque no ostentaba el poder. Y el que era el rey ostentaba el poder y tenía miedo. A veces las escalas jerárquicas, llamémosle, de Dios, en muchas ocasiones están al revés a lo que están en el cielo. El que debería estar en la tierra, el que debería estar de rey, es el que está de escudero. Y el que está de rey es el que debería estar de escudero. Entonces, en ese momento, David era un escudero del rey. Era un escudero del rey y no era el rey, pero tenía la autoridad de lo que había entrenado, además de que el Señor ya lo había ungido como rey, aunque él no ostentara el poder de rey. Y esto nos enseña algo muy claro. A veces nosotros esperamos tener la posición para tener la exposición y la influencia, menospreciando en algún momento que el Señor nos ha colocado en función de un reino y de un cuerpo, y en donde estamos ya tenemos la influencia porque Dios nos ha ungido para ser parte del cuerpo. Por eso es que la iglesia en su religiosidad tiende a decir a él porque es el pastor, por decirles algo, él porque es el líder. Pero lo que esto nos está enseñando es que aunque nosotros no tengamos la posición en la tierra, sí tenemos la posición de Cristo y en Cristo. David todavía no era rey, pero dentro del reino él ya había sido ungido como rey. Él no dijo: no, yo no voy a pelear con ese filisteo. Ay, que mire Saúl, si por algo está ahí, que con miedo y no que se la lleva. No, o sea, él vino y dijo: yo ya fui ungido. Él no vino e hizo alarde de todos: a mí ya me ungieron y yo soy el rey, no sé qué. No, él llegó y fue útil para su pueblo.
Porque aun cuando en lo secreto había ocurrido el ungimiento, el revestimiento celestial, él no esperó ser y ocupar el puesto de Saúl para operar como un rey dentro del reino. Y por eso es que muchas veces se ha debatido ese tema, ¿verdad? Y entonces tiró la piedra y le dio en el centro, y como le dio en el centro, ahí perdió Goliat. La verdad es que no. Goliat simple y sencillamente perdió porque no era en realidad el arma quien venció a Goliat. Lo que venció a Goliat es que David estaba ungido para vencer. Si le tirara una rama, tal vez le iba a atravesar aquí. Porque lo importante no es eso. Lo importante es lo que había acontecido espiritualmente, que le posicionaba a él para operar dentro de la naturaleza de Dios. Y en la naturaleza de Dios, aun cuando él no tenía el posicionamiento terrenal, sí tenía el celestial. Y como tenía el posicionamiento celestial, tenía la capacidad para vencer. Así que quitémonos las excusas, las limitaciones que nos hacen pensar o nos hacen creer que todavía no es el tiempo y por eso yo no puedo vencer. Porque si a nosotros el Señor nos ha ungido en una sobrenaturaleza, quiere decir que estamos revestidos para ser efectivos en función del propósito, en función del reino. Porque nosotros no necesitamos que la gente sepa lo que ha pasado en privado. Lo que nosotros debemos saber es lo que ha pasado en privado y parte de qué cuerpo somos. Y el cuerpo de Cristo, el cuerpo del reino, nos ha ungido para vencer. Tú no eres ningún fracasado. Ay, es que si supieran yo, sí, si supiéramos aquí todos terminaríamos llorando entre todos y trapeando aquí con las lágrimas de todos, nos abundaría el agua que al sector de San Cris le falta, aquí sobreabundaría. Pero es donde entonces necesitamos ser transformados y entender que fuimos constituidos en una naturaleza para ser efectivos. David fue efectivo o no fue efectivo. Tan efectivo que el mismo Saúl empezó a sentir envidias, celos, rencillas, lo quería matar. Y en el corazón de David no existía ni siquiera esa intención. Porque cuando alguien tiene clara su identidad o está creciendo en identidad, no necesita tratar de ser algo que no es. Sabe también quién es, que no para eso tiene que matar a alguien. El que dudó de su identidad fue Saúl. ¿O fue David? No, Dios mío, están despiertos. Fue Saúl. Está como cuando el diablo creó la batería. Amén, dice. ¿Verdad? Por eso hay una responsabilidad que como hijos de Dios debemos crecer en la naturaleza de Dios para ser efectivos. Esto no se construye de la noche a la mañana, pero se construye. No, yo llevo el tiempo cronológico. No, el tiempo de Dios es otro, que impacta lo terrenal, por supuesto. Aquí lo vemos. David todavía no era el rey del pueblo, pero resulta que espiritualmente sí era el rey del pueblo. Y libró a su pueblo. Le dio la victoria, le dio el triunfo. En donde tú estás, el Señor te ha ungido para ser un rey y un sacerdote, que al pueblo de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, manifieste las victorias de Dios. Porque tú eres parte de una naturaleza efectiva. Pero por supuesto, y quiero recalcarles bien, David siempre se estuvo entrenando. David no dijo, ya me ungieron, ahorita me voy a poner porque ya me agarró el tiempo. Él estuvo en los asuntos del Padre,
peleando con el oso, peleando con el león, peleando con esto, peleando con el otro. Resulta que ahora me toca pelear contra Goliat. Contra este no he peleado, pero he peleado allá contra un montón. Y lo que sí me he dado cuenta es que Dios a mí me ha librado. Dios a mí me ha dado la victoria por estar en los asuntos del Padre. Y esto sí lo he entrenado, esto lo he practicado. Por eso necesitamos una transformación de una mente de propósito, una mentalidad reinante. Porque si no, llegará el momento donde creeremos que nos agarró el tiempo, hablándolo así en lenguaje vos hablas hoy, y pensaremos entrar en aflicción cuando nosotros nos hemos entrenado. Nos estamos entrenando, ¿o no? Por eso cuando llegue el momento de aflicción a tu vida, cuando llegue el momento de desafío a tu vida, tal vez no es exactamente idéntico a lo que te has entrenado. David se entrenó contra osos y leones, pero la diferencia era que uno era más peludo que el otro. ¿O no? Y dijo, peleado contra osos y leones. Este no va a ser la excepción. Yo he experimentado victorias privadas. Yo me he entrenado para la victoria interna. Y eso es algo en lo que tenemos que crecer. La naturaleza de Dios es efectiva. Tanto así que nosotros podemos ver posteriormente en esa persecución que experimentó, y no lo vamos a leer, pero sí lo vamos a apuntar. Si ustedes quieren o desean, mejor dicho, apúntenlo por favor. Primera de Samuel, capítulo 22, 1 y 2, y segunda de Samuel, primera de Samuel 22, 1 y 2, y segunda de Samuel 23, del 8 al 39. David, en ese momento en el que está huyendo, nunca dejó de ser efectivo. Estaba perseguido, estaba tribulado, pero si algo debemos nosotros entender es que David nunca dejó de ser efectivo, bajo ninguna condición, bajo ninguna situación. Tanto así que él llegó a estar en la famosa cueva de Adulam, ¿verdad? Esta cueva de Adulam, traducida al español, significa tiempo de reposo o refugio. Y dice la escritura que en ese momento llegaron todos los endeudados, todos los afligidos. Y de todos los endeudados y de todos los afligidos, David constituyó a los hombres más cercanos a su equipo, que posteriormente le dieron victorias a su pueblo. Y eso nosotros lo vemos en 2 Samuel 33, del 8 al 39, ¿verdad? Y se constituyen ellos en los valientes de David. Perseguido, afligido, atribulado, ¿verdad? No era la mejor condición, no era la mejor situación, pero a la final la naturaleza de Dios sigue siendo efectiva. Y nosotros no lo vemos solamente con David, también lo vemos con Noé, el arca, con Moisés librando al pueblo, lo vimos con José, lo vemos con David, lo vemos con Eliseo, lo vemos con Elías, lo vemos con Isaías. Preso y José era efectivo. Afligidos y eran efectivos. Un solo profeta en ese tiempo como lo era Elías y era efectivo. Noé, solo su familia le creyó, y si los demás hubieran creído también se hubieran salvado, pero solamente ellos creyeron, fue efectivo. Moisés creyó y obedeció, alineó su corazón a la voluntad de Dios y fue efectivo. Quiere decir que la misma historia y las edades a nosotros nos narran y nos hacen saber de que participamos de una naturaleza que es efectiva. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos crecer en esa naturaleza efectiva en la que Dios opera, porque en esa naturaleza efectiva en la que Dios opera, inevitablemente veremos manifiesto el triunfo de Cristo en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Por eso es que necesitamos un proceso de transformación, una mentalidad a través del espíritu de propósito, no de víctimas, sino de conquistadores. Lo vemos otro claro ejemplo, lo vemos en Ezequiel 37, del 1 al 14. Está este profeta
en el cementerio de los huesos secos. Su contexto era el peor en ese momento, ¿o era el más ideal? No, era un escenario, era un contexto difícil de digerir. Sin embargo, en ese contexto Dios le habla, y en la obediencia y en la naturaleza de Dios, lo que él obedeció se reprodujo inclusive en el cementerio. Tanto así que los huesos secos empezaron a tomar carne. El soplo del Espíritu provocó que aquellas cosas que estaban muertas empezaron a cobrar vida. Porque aún cuando nos podamos encontrar en medio de un cementerio donde los huesos estén secos espiritualmente hablando, el Señor nos dio una naturaleza para ser efectivos en función de su voluntad y de propósito. Por eso David no fracasó. Sí, Elías tuvo un momento de depresión donde inclusive se fue a esconder a una cueva porque le agarró tanto temor. Yo pienso que el cansancio que él tenía de haber matado tanto hombre le jugó en contra. Estaba tan agotado que cuando escuchó que lo iban a matar, él salió huyendo. Pero ¿qué estaba sucediendo también en ese momento? En esa etapa de su vida es donde Dios nuevamente lo vuelve a revestir de autoridad, y nuevamente Elías termina siendo efectivo. No es lo mismo estar ocupado a ser efectivo. Y quizá aquí nos deberíamos preguntar ¿en qué estamos ocupados? Porque el hecho de estar ocupado en algo no necesariamente quiere decir que estemos siendo efectivos. A veces estamos tan ocupados que se nos olvida crecer en esa naturaleza de Dios, que es la única forma que nos permite a nosotros vencer y triunfar. Estos hombres que les he mencionado hasta el momento no solamente estaban ocupados en la voluntad de Dios, sino porque estaban ocupados en la voluntad de Dios y de su propósito, eran efectivos. Pero para eso es importante que nosotros logremos dimensionar que necesitamos ser esa nueva generación para ser efectivos dentro de la naturaleza de Dios. Tenemos que estar entrenados, como lo veíamos en David, más que solamente entretenidos. ¿A quién les gusta el entretenimiento? Yo creo que a todos. A todos nos puede gustar el entretenimiento. Pero todo tiene su tiempo y su momento. Y nosotros somos llamados y escogidos por Dios para ser una generación que no solamente esté entretenida, sino esté bien entrenada. Pero para ser efectivos debemos estar vigentes. Algo que no está vigente no puede ser efectivo. Mire, pero si se me venció el año pasado, llega con el DPI a decirle la licencia, mire, ya pasó un año, policía, señor agente, pero yo sí sé manejar, multa. Porque lo que no está vigente no puede ser efectivo. Y por eso es que nosotros, como una generación llamada y escogida por Dios, necesitamos y requerimos estar vigentes para ser efectivos. Y la única forma en la que nosotros vamos a poder estar vigentes es entendiendo cuál es la voluntad del propósito y de Cristo. Estando en Cristo es que nosotros podemos estar vigentes. Nosotros somos parte de una nueva naturaleza, de una nueva vida Zoé. Somos parte de un nuevo entendimiento. Somos parte de una nueva generación a la que Dios, a través del tiempo, con su venida, ha escogido. Quizás ya no para construir un arca, quizás no para ir a Egipto y sacar a la gente, quizás ya no para enfrentarse y matar un montón de profetas, pero sí para ser la expresión de Dios y de Cristo en esta tierra. Por eso es que esta tierra necesita menos de mí, menos de ti, pero sí más de Cristo. Pero ¿por qué no hemos estado vigentes? Porque hemos descartado la idea de ser el oikos, la casa, el templo de Dios. Y como hemos descartado la idea de ser el templo, el oikos, la casa de Dios, no estamos vigentes. Y por no estar vigentes, no somos efectivos. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando los acontecimientos, los escenarios adversos suceden? Lo primero que tenemos es mucho miedo, mucha duda, mucha incertidumbre.
Y no es que sea malo, pero se nos olvida darnos cuenta que fuimos constituidos en una nueva naturaleza. En una nueva naturaleza en donde somos constituidos como la casa de Dios. Como esa nueva naturaleza que puede manifestar la sobrenaturaleza de Dios en su contexto. David lo manifestó, Elías lo manifestó, Eliseo lo manifestó, Noé lo manifestó, Moisés lo manifestó, David lo manifestó, Jesús lo manifestó, Pablo lo manifestó. Porque lo que es determinante para la expansión del propósito en esta tierra es que nosotros nos dimensionemos no desde nuestra propia perspectiva, porque dentro de nuestra propia perspectiva muy probablemente nosotros nos veamos muy pequeños en los entornos desafiantes. Pero en la nueva naturaleza, David, siendo el más pequeño, era el más grande de todos. No por sus propias obras, sino por la obra de Cristo, al ser ungido por el profeta para vencer. Hoy nos ha ungido el Señor, el Padre, a través de Cristo Jesús. Y nos ha ungido a través de Cristo Jesús porque vivimos en un contexto desafiante, pero con una naturaleza efectiva. Yo no sé qué situaciones puedan estar llegando a tu vida, qué escenarios son los que probablemente estén aconteciendo en tu vida, pero lo que sí estoy seguro es de que el Señor, a través de la naturaleza del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, nos mantienen vigentes. Y si estamos vigentes, somos efectivos. Yo puedo ver cómo a través del Espíritu de Dios, Dios está ordenando el corazón y los pensamientos y las emociones de muchas personas, porque cuando Dios reina y gobierna, la expansión del reino se hace manifiesta. Y cuando la expansión del reino se hace manifiesta, la naturaleza de Dios es efectiva. Y la naturaleza de Dios, siendo efectiva, vence. Confíen porque he vencido al mundo. Y esta es la fe. Miren, yo tengo mi pulsera. Yo no soy no sé cómo decirle, ¿verdad? De amuletos ni cosas así. Pero tengo mi pulsera que tiene una semilla, ¿verdad? Y es una semilla de mostaza. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez que yo me recuerdo esto, esta semilla representa en mí el proceso de transformación en donde Dios me ha conducido. Porque estoy seguro que a través de la vida del Espíritu, Dios ha puesto esa semilla en nuestras vidas para ser efectivos, para ser eficientes. Y por eso es que claramente nosotros vemos en Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 8, versículo 13, esto que les hablo de la vigencia. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Se los vuelvo a leer: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. La palabra desaparecer puede significar desvanecerse. ¿Saben por qué a veces no estamos vigentes? Porque nosotros quisiéramos ser Moisés, quisiéramos ser Noé, quisiéramos ser David, quisiéramos ser Elías. Y quien menos queremos ser es ser la expresión de Cristo en esta tierra. ¿Sí me estoy explicando? Lo que nos mantiene vigentes no es querer ser Moisés, Noé, David, Samuel. Es ser la expresión de Cristo. Porque lo nuevo fue establecido a través de Jesús, de Cristo. Y Él vino a esta tierra para darnos una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza tiene una nueva condición y tiene una nueva posición, de una nueva dimensión de vida, de una nueva dimensión de inteligencia, de una nueva dimensión de sabiduría, de una nueva dimensión de entendimiento. No es tiempo de tener temor o de tener miedo.
Es tiempo de ver cómo Dios va a operar a través de la naturaleza efectiva de Dios en tu vida. Acontecimientos, probablemente yo puedo ver que hay personas que han visto acontecimientos presentes que los están relacionando con acontecimientos pasados. Pero lo que sí estoy seguro es que en la naturaleza de Dios estamos vigentes para vencer. Dios va a transformar nuestros corazones, Dios va a transformar nuestros pensamientos, Dios va a transformar nuestra visión de vida. Por eso es que Ageo 2:9 dice algo verdaderamente poderoso. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Dios de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Dios de los ejércitos. Y preguntamos, ¿y qué casa será? Mi casa, la que está, ¿verdad? Y nos lo dice claramente en Hebreos 3:1, ¿a qué casa se refiere? 3:1 al 6 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le construyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, o sea, Cristo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a hacer, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y él gloriarnos en la esperanza. Es decir, esta casa postrera en donde nosotros estamos vigentes a través del Espíritu Santo tiene una gloria aún mayor. Admiramos lo que hizo David, admiramos y respetamos lo que hizo Noé, admiramos y respetamos lo que hizo Elías. Pero claramente Ageo 2:9 nos está hablando que esta generación, esta casa que somos nosotros, dice Hebreos, tendrá una gloria mayor. Con razón Jesús dijo que cosas mayores a las que Él hizo, haremos. Quitemos de nuestra mente la idea de que Jesús lo hizo, porque era Jesús. Sí, Él era Jesús, pero Él dejó de su Espíritu Santo para que participemos de esa naturaleza, en donde si nosotros participamos de esa naturaleza, vamos a ser muy efectivos. Porque la naturaleza de Dios no es inoperante. La naturaleza de Dios no es de fracaso. La naturaleza de Dios no es de derrota. La naturaleza de Dios no es de mediocridad. La naturaleza de Dios no es de victimismo. La naturaleza de Dios es de conquista, de triunfo y de victoria. Ay, pastor, sí, la naturaleza de Dios, pero usted viera que a mí me pasa tal cosa, ¿verdad? Sí, porque nosotros estamos en un cuerpo imperfecto, pero hay un espíritu perfecto en nosotros, que es el de Cristo. Y lo que nosotros necesitamos es que ese espíritu perfecto de Cristo sea cada día más y nosotros menos. Y en esa misma medida, la gloria de Dios va a ser aún mayor. Por eso es que el Señor, para hacernos efectivos, nos engendró y nos dio de su genética espiritual. Juan 1:13, no lo voy a leer. Nos dio una nueva inteligencia llena de sabiduría, llena de nuevas perspectivas, llena de nuevas convicciones. No lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer. 1 Corintios 2:16, nuevos pensamientos. Por eso es que vivimos en el tiempo en donde las enfermedades mentales se han multiplicado, pero resulta que Dios dejó una mente altamente poderosa para sanarnos, para restaurarnos, para libertarnos, para edificarnos, y es crecer en la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Operamos ya no desde un sacerdocio no vigente, ya no operamos sobre el sacerdocio levítico, operamos sobre el sacerdocio de Cristo, donde dice Apocalipsis que nos constituyó reyes y sacerdotes para Él. Hebreos 7, versículo 11 y 12. Nos dejó de su Espíritu Santo para forjar nuestro carácter, para que a través del fruto del Espíritu, formándose en nosotros, empiece a forjarse carácter. Gálatas 5:22. Porque el fruto de Dios es paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.
Ay, como quisiera yo tener ese dominio sobre estos asuntos. Por supuesto que lo tienes a través del Espíritu. Solo entrénate, como decía David. Entrénate. Sí, no va a ser algo mágico que al abrir los ojos todo cambió, pero hay un desarrollo espiritual esperando a ser desarrollado, porque el fruto del Espíritu el Señor lo dejó para que lo comiéramos todos y forjar entonces el carácter de Cristo en nuestros corazones. Somos casas eloicos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Porque algo que debemos entender y dimensionar nosotros es que no es nuestro pasado el determinante, sino nuestro presente y cuanto no más nuestro futuro en Cristo. ¿Por qué no somos efectivos? Porque seguimos pensando en lo que ya está caduco en nuestra vida. Por eso el Señor estableció una nueva creación, una nueva criatura, donde no solamente nos mejoró, sino estableció una nueva naturaleza. Ay, no, porque seguimos pensando en todo lo que fuimos y por eso no estamos vigentes. Y al no estar vigentes, no estamos siendo efectivos. Por eso vemos al Goliat espiritual en nuestras vidas y lo que sentimos es que ya nos derrotó, porque no estamos vigentes. Y como no estamos vigentes, no podemos ser efectivos. Tú eres vigente y estás efectivo porque hay una nueva genética espiritual en ti, que te hizo parte de una nueva naturaleza. Por eso te hizo una nueva creación, una nueva criatura. Nueva criatura no viene del griego neos, sino kainos. Neos habla de mejoramiento, kainos habla de nueva creación, de nueva naturaleza. Es decir, Dios nos hizo nueva naturaleza para poder estar vigentes. Y al estar vigentes, poder ser efectivos. El Señor está ordenando tu corazón y tus pensamientos en función de la vida espiritual en Cristo. Hay temores que van a ir siendo disipados. Hay dudas que serán disueltas. Y habrá un gobierno que empezará a manifestarse en tu corazón a través del Espíritu de Dios de manera perfecta. Problemas de ansiedad, el Señor los trae al orden a través del Espíritu, como una expresión de la gloria de Dios. El ejemplo del centurión romano. ¿Por qué al Señor le sorprendió tanta fe? Porque ese hombre increíblemente evidenciaba que estaba en gobierno. Cuando tú estás en gobierno, en el gobierno de Dios, inevitablemente expresas gobierno. Por eso es que el Señor también pone personas en nuestras vidas a las que les rendimos cuentas. Las necesitamos y las requerimos para desarrollarnos. Ay, no, yo que le voy a andar rindiendo cuentas. El centurión por eso impactó a Jesús. Dijo, no había visto tanta fe. Y era porque el hombre estaba reflejando que estaba en gobierno. Y por estar en gobierno entendía de gobierno. Somos una generación a la que Dios ha escogido, a la que el Señor ha llamado y a la que el Señor ha destinado para crecer y extendernos en el propósito, y que a través del Espíritu de Dios podamos estar vigentes y entonces poder ser efectivos. ¿Qué escenario pueda estar aconteciendo en tu vida? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que los hombres que se mantuvieron vigentes al informe de Dios en su época, todos y cada uno triunfaron. Noé, Moisés, David, Elías, Eliseo. Cuanto no más a esta generación a la que Jesús mismo dijo, y harán cosas aún mayores de las que yo he hecho. Nunca seremos mayor a Él, porque el hecho de hacer cosas mayores que Él no nos coloca mayores a Él. Pero en Él haremos cosas mayores. Él lo dijo, porque su naturaleza es efectiva. No somos cualquier generación, somos la generación a la que el Señor constituyó como luz, sal. Tú tienes la inteligencia, la sabiduría por desarrollar de Cristo, el entendimiento, la capacidad de visionar como lo haría Cristo, en función del propósito.
Que tu corazón no se llene de desesperanza, sino de certeza. Cuando acontezca el escenario complejo en tu vida, no te cuestiones por qué, porque el por qué pone en una condición de cuestionamiento la situación. Pregúntate el para qué, porque ahí vas a descubrir. Entonces, el para qué Dios te puso en esa situación. ¿Para qué estoy aquí? Para aprender qué, para desarrollarme en qué, para crecer en qué. Más que cuestionar, busquemos entender. Más que solo entender, busquemos creer. Y más que solo creer, decidamos obedecer. Yo creo que Dios está haciendo algo poderoso a través de su obra perfecta, la de la cruz, en cada uno de nosotros. Casa de Fe.